hoy vamos a tratar de concluir ya lo que tiene que ver con el tema o la serie que estábamos viendo que se llama Identidad Desconocida, que pues evidentemente al terminar pues la serie, pues eso de identidad desconocida ya no le aplicaría el título, porque ya conoces ahora sí tu identidad y sabes de todo lo que estuvimos hablando, ¿ok? Entonces, bueno, en lo que hemos estado viendo, pues hay por lo menos tres preguntas o tres acercamientos a los cuales hemos tratado de resolver y uno de ellos es el que vamos a tocar esta noche. Uno era ¿quién soy? Evidentemente tiene que ver con la identidad. Eso fue lo que estuvimos viendo en las primeras dos sesiones que estuvimos analizando este tema. Estuvimos resolviendo la parte de identidad, ¿quién soy? Eh, no sé si has escuchado a veces las preguntas que se hace o se formula a la gente. Una es, ¿quién soy? Evidentemente, ¿dónde estoy? ¿Y qué hago aquí? ¿O cuál es mi propósito? Propósito es de lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Y dónde estoy? Presente es lo que quiero tratar en esta noche, que tiene que ver con el tiempo y el lugar. Ok. Ahora, el tema de esta noche vamos a arrancar partiendo de que tú ya conoces tu identidad y tu propósito, que es lo que hemos estado abarcando en los temas anteriores, ¿ok? Ahora, para lo que vemos, lo que estamos viendo el día de hoy, que tiene que ver con el tiempo y lugar, creo que hay como cuatro cuadrantes en donde podríamos ubicarnos y tal vez tú puedas identificarte en alguno de esos cuatro. Y de alguna manera lo que vamos a tratar de ver en esta noche es que tú puedas ubicarte en el cuadrante que realmente te corresponde estar. Te voy a decir cuáles son esos cuadrantes. Uno es que estés en el lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. El segundo cuadrante sería que estés en el lugar correcto, pero en el tiempo incorrecto. El tercer cuadrante sería estar en el lugar incorrecto en el tiempo correcto. Y el cuarto cuadrante, que es el que realmente en el cual deberíamos estar todos, es estar en el lugar correcto en el tiempo correcto. ¿Ok? Te voy a volver a repetir por si alguno lo perdiste de vista. Lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. Es que le estoy dando ingreso a algunas personas. Ok, estar en el lugar incorrecto en el tiempo incorrecto, estar en el lugar correcto pero en el tiempo incorrecto, estar en el lugar incorrecto pero en el tiempo correcto o estar en el lugar correcto en el tiempo correcto. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro cuadrantes en donde podemos ubicarnos de alguna manera. Evidentemente, el cuadrante en el cual debemos ubicarnos, pues es el del lugar correcto en el tiempo correcto. Vamos a tratar de abordar esta parte de cómo lograr llegar a ese cuadrante, ¿ok? Ahora, con esto no te estoy diciendo que tiene que ver con lo que sucede en tu vida. Es decir, muchas veces dicen, y he escuchado esta frase, ¿no? Cuando no te toca aunque te pongas y cuando te toca aunque te quites, ¿no? Bueno, esa es una frase que comúnmente escuchamos. Lo que vamos a ver hoy no tiene que ver nada con esto, ¿no? Porque entonces dirías, no, pues es que ya está definido y ya hagas lo que hagas, de todas maneras van a pasar las cosas, ¿no? Nosotros debemos entender que en el terreno en donde nosotros nos movemos, esto no es así, ¿ok? Y te voy a explicar por qué. Entonces, estamos hablando con lo que tú haces con tu vida, ¿ok? Bien, ahora hablamos del cumplimiento de propósitos y planes. Debemos saber que Dios es un Dios de orden. Y eso tú lo puedes ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como Dios es un Dios de orden. Cómo va haciendo que todo funcione de la manera correcta en el lugar y tiempos correctos. Tú puedes verlo a lo largo de la escritura como ese es un principio divino. Es algo que Dios estableció desde un inicio y que hasta el día de hoy sigue funcionando. Creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que nuestro Dios no cambia.
dice que en él no hay sombra de variación. Eso nos da una garantía importante de saber que lo que él hace, lo hace perfecto y que todo va de manera ordenada. Él lo que quiere es que tú cumplas tu propósito, basándote en qué? En las enseñanzas de la Escritura. Tenemos los evangelios, que es donde tú puedes ver la manera en que nuestro Señor Jesucristo cumplió la voluntad de su Padre. Es decir, él cumplió su propósito y los planes que el Padre tenía para él específicamente. Entonces, podemos ver que entonces en nuestro Señor Jesucristo este principio opera y que nosotros podemos caminar como él anduvo. Ese es nuestro modelo a seguir. Ahora, en Juan 5:19 tú vas a ver esto. En Juan 5:19 te está diciendo: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, también Jesucristo se mantuvo y caminó siguiendo un modelo, el modelo que el Padre le estaba trazando, ¿ok? Entonces, el domingo hablábamos de que somos testimonios vivientes. También en Juan capítulo 12, verso 49, te está diciendo otra de las características de cómo Jesús anduvo. Dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, también todo lo que Jesucristo decía es porque escuchaba al Padre decirlo. Y yo te lo he dicho en algún momento, si nosotros seguimos ese ejemplo, vamos a tener el mismo éxito que Jesucristo tuvo andando en esta tierra. Cuando él estuvo en esta tierra, él tuvo éxito en todo lo que hizo. ¿Por qué? Ahí hay dos principios muy claros. Hacer lo que el Padre había decidido que hiciera, es decir, estaba un propósito específico para Jesucristo y él lo tenía sumamente claro y él caminaba en pos del cumplimiento de ese propósito. Pero también hablaba de conformidad al lenguaje del reino, aquellas cosas y principios que en el reino funcionan. ¿Ok? El domingo te mencionaba que tú eres un testimonio viviente que interactúa con la realidad espiritual del reino de Dios. Y en el reino de Dios, pues hay muchos componentes o muchas cuestiones que tú puedes ver que operan dentro del reino. Está la paz, está el amor, está la bondad, está la justicia, la santidad, el poder. Hay muchísimos elementos que conforman el reino y los principios que en él operan, ¿ok? Pero nosotros no hemos sido llamados solamente a interactuar con la verdad que opera en el reino, sino que hemos sido llamados a manifestarlo, es decir, a dar evidencia que lo que sucede en la esfera de lo espiritual es una realidad en la esfera de lo terrenal. Es decir, estaríamos haciendo lo que Jesús hizo. Jesús vino a dar ese testimonio. Lo que funciona en el reino, yo vengo a aplicarlo en la tierra para que tú veas que los principios del reino se viven en la tierra y que lo que en el reino existe se traduce en una existencia real en tu esfera natural en la que tú te mueves. Es decir, nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo y cuando Él te dice, tú vas a hacer lo que yo hice y cosas mayores, te está diciendo, tú puedes vivir mi misma realidad que era estando en la esfera de lo sobrenatural, trasladando todo eso a la esfera de lo natural. ¿Ok? Entonces, con esto podemos ver que Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Pero también tenemos registrado, todo esto lo puedes ver tú en el libro, en los 4 evangelios. Ahí tú puedes ver la vida de Jesucristo y todos los principios que operaban en él, cómo los operaba, cuándo los operaba, por qué los operaba, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes ver todo eso en los evangelios. Pero cuando decimos, bueno, ok, eso es cómo Jesús vivió, y tal vez tú dices, bueno, los estándares que él dejó marcados son niveles muy altos para que nosotros tal vez podamos vivirlos. Bueno, no es así, pero tal vez eso pudiésemos pensar. Sin embargo, también en el libro de los Hechos, tú encuentras registrado de manera práctica todas las cosas que la iglesia primitiva vivió. Y entonces tú puedes ver que realmente los apóstoles y los primeros creyentes vivieron de la misma manera que Jesús vivió. Hacían milagros, tenían el respaldo de Dios,
compartían la palabra con denuedo, la palabra era respaldada de parte de Dios con señales, con prodigios. Entonces tú puedes ver que realmente en el libro de los Hechos está narrado de manera práctica todo lo que tú y yo tenemos que vivir, de tal forma que entonces podemos hacer lo que Jesús hizo. Ahí está registrado de manera práctica. Yo creo que tal vez en esta época tú has podido tener ciertos acercamientos a esa realidad. Si tú has vivido en carne propia una sanidad, un milagro de cualquier índole, no solamente de sanidad, sino a lo mejor en cuestiones económicas, en cuestiones de tomar una decisión y que seas realmente dirigido por Dios para tomarla y que cuando tú sigues ese consejo logras el propósito que está plasmado para ti, entonces tú puedes ver que realmente esa realidad es la que debemos vivir en el terreno práctico, en el terreno natural. ¿Debería ser una constante de 24/7? Sí, ese es nuestro llamamiento, a vivir la vida sobrenatural las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso es lo que debería ser una realidad No para sé qué nosotros. quieres decir. Entonces, tú puedes ver que el modelo de la iglesia primitiva y de los creyentes del evangelio puro, y esto tiene que ver con la doctrina, porque muchas veces he escuchado también que dicen, bueno, es que deberíamos ser como más enfáticos en compartir doctrina. Déjame decirte que lo que estamos compartiendo es evidentemente doctrina, ¿no? Que no sea de una manera como estructurada o de alguna manera teórica, eso no quiere decir que no es doctrina. Lo que estamos tratando de explicar es la doctrina en el terreno práctico, que yo creo que eso es un impacto mayor en tu vida a que si simplemente compartimos principios que tal vez no puedas aplicar de manera inmediata. Detrás de todo esto está la doctrina, porque si nosotros estamos buscando el modelo de la iglesia primitiva, es porque ese modelo es el que funciona. Y como yo te lo empecé diciendo esta noche, Dios no ha cambiado. Los principios siguen siendo exactamente los mismos. ¿Ok? Hay un ejemplo que yo escuché de un pastor que compartía recientemente acerca del modelo original de la iglesia. Y él decía que, por ejemplo, cuando nosotros queremos, por ejemplo, cortar una, por decir, una varilla o una vara o lo que quieras cortar, de determinada medida, te dan un modelo y ese modelo lo empiezas tú a plasmar en lo que sigues cortando. ¿Qué pasa? Que en algún momento pierdes de vista, si no tienes efectivamente señalizado, el original que te dieron. Si tú agarras cualquier otro, aunque haya sido comparado originalmente con la muestra que te dieron, en algún punto se va a ir variando. De tal manera que cuando compares el último al original, hay una variación importante. Eso es lo que hemos podido ver en el desarrollo de la iglesia. La iglesia en algún punto ha ido variando ciertas cosas que la iglesia de nuestros tiempos no es la iglesia que está plasmada en el libro de los Hechos. En algún punto se desvirtuó. Y hay muchas, digamos, muchas corrientes dentro de la iglesia cristiana que ha ido quitando o adecuando cosas de la doctrina. Es decir, hay personas que no creen en el mover del Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay un sesgo ahí importante respecto de la iglesia primitiva. Necesitamos ceñirnos al original si es que queremos vivir como Jesús vivió y como vivió la iglesia primitiva, es decir, teniendo todo lo que se mueve en la esfera sobrenatural trabajando en nuestra esfera natural. Entonces yo te invito a que realmente todos los principios que vayamos aprendiendo los puedas tú aplicar en tu vida diaria, de tal manera que tú puedas vivir el evangelio puro y vivir la vida cristiana
como está realmente plasmada en las Escrituras. Entonces, debemos volver al modelo original. En él están los principios aplicables del reino y, como te digo, no han cambiado. ¿Ok? Por eso Jesús pudo decir que nosotros íbamos a hacer las obras que él hizo y aún mayores. Porque si nosotros seguimos el modelo original, vamos a lograr ese punto. ¿Ok? Para ello, como yo te decía, si nosotros queremos estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto, debemos ceñirnos a las Escrituras. En 2 Timoteo 3:15, Pablo orienta precisamente a Timoteo acerca de este aspecto. Y él le dice, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que en las Escrituras tú puedes encontrar todo lo necesario para cualquiera que sea tu situación y tu circunstancia. Vayas al punto al que vayas a llegar. Es decir, para llegar a tu propósito necesitas ceñirte a las Escrituras. De ahí vas a encontrar los principios prácticos que operan. ¿Ok? En Hechos 1:8, yo te estaba diciendo hace ratito que nosotros hemos sido llamados a ser esos testigos o eh, esas personas que realmente demuestran que lo sobrenatural es real en nuestra esfera. Por eso es que en Hechos 1:8 te está diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿no? Entonces, un principio que debemos realmente tener muy claro en nuestras vidas es que es el Espíritu Santo, la persona maravillosa de la Trinidad, que nos va a guiar para estar en el lugar y en el tiempo correcto, no importando lo que debamos hacer, siempre y cuando tú y yo lo dejemos actuar. Entonces, lo que quiero dejarte muy claro en esta noche es que realmente para estar en el lugar y en el tiempo correctos, necesitamos invariablemente la ayuda del Espíritu Santo, su guía y su dirección. ¿Ok? Y te voy a poner dos ejemplos simplemente que están basados en el libro de los Hechos, donde tú puedes ver cómo realmente el Espíritu Santo sí es el que guía, y si tú quieres dejarte guiar por él, vas a obtener los resultados que tú esperas. ¿Ok? En Hechos capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y está diciendo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Esto tiene que ver con el propósito, evidentemente. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces tú puedes ver aquí que realmente el Espíritu Santo es el que te va a revelar el propósito particular. De esto hablábamos la semana pasada. Yo te decía, bueno, si no conoces tu propósito particular, hay propósitos generales a los cuales tú puedes ceñirte en tanto tú conoces el propósito particular. ¿Ok? Pero evidentemente el Espíritu Santo lo que quiere es decirte específicamente lo que tú debes hacer y a dónde debes llegar. Eso el Espíritu Santo está empeñado en decírtelo, ¿ok? Entonces, el llamado también yo te hablaba la semana pasada que no solamente es para la congregación, sino que este funciona dentro y fuera de las cuatro paredes de la congre para fines directamente relacionados con ella o no relacionados con ella. Es decir, tú puedes funcionar en cualquier ámbito de la sociedad, en la política, en el deporte, en la ciencia, en las artes, etcétera, ¿no? Pero aún en ello, en donde tú te desempeñes, hay un propósito de parte de Dios específico para tu vida. Entonces nosotros debemos entender que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sea donde quiera que nosotros nos movamos, tenga que ver con un ministerio directo en la congregación o no, estaremos cumpliendo un propósito divino en nuestras vidas. Entonces yo te orientaba también a que debemos realmente pedir
dirección de parte del Espíritu Santo para ese propósito particular y que no debemos tener como esa reserva de decir, híjoles, es que seguramente me va a pedir casi, casi que me dedique de tiempo completo a la congregación. No, no necesariamente es eso. Por eso yo te decía la semana pasada, realmente déjate guiar por Él, para que Él sea el que te lleve y te dé tu llamado y tu propósito específico y particular, ¿ok? En el libro de los Hechos también, pero ahora en el capítulo 16 vamos a ver cuando están caminando Pablo y Timoteo juntos. Y en el versículo 6 y 7, quiero leerte primero estos dos versículos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahora, tú puedes ver aquí que Pablo y Timoteo habían salido para ir a predicar el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que iban a hacer lo correcto. O sea, ni siquiera iban a hacer cosas que no estaban relacionadas con su propósito o con su llamado. Sin embargo, estaban en el lugar y tiempo incorrectos. Es decir, si ellos se hubieran quedado a predicar en Asia, estoy seguro que el Espíritu Santo no los hubiera respaldado. ¿Por qué? Porque no era su voluntad específica para ese momento, aunque iban a hacer lo correcto. Entonces tú puedes ver que ellos querían hacer lo correcto, pero estaban en el lugar y tiempo incorrectos. ¿De acuerdo a quién? No a ellos, sino a lo que el Espíritu Santo quería. Tú puedes ver entonces que aún en lo que Él ya te dijo que es tu propósito, debes estar constantemente en esa dependencia, preguntándole exactamente en qué lugar y en qué momento quiere que hagas las cosas. Ahora, seguimos ahí en la lectura, en ese mismo capítulo 16, pero ahora los versículos 8 al 10. Dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí, por el contrario, tú puedes ver, efectivamente iban a hacer lo correcto, Pablo iba, seguían en esa travesía, Pablo iba a compartir la palabra de Dios, que era su llamado, era su propósito, y ahora sí iba al lugar y en el tiempo correcto, porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, con esto, con lo que hemos platicado esta noche, quiero decirte que al lugar correcto y al tiempo correcto solo te va a llevar el Espíritu Santo y entonces tú debes aprender a escuchar su dirección. Ahora acá muchas veces nos han dicho, es que yo no escucho la voz de Dios o yo no escucho la voz del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Eso abre la puerta a todo aquel que sea creyente. No hay limitación para ninguno. Todos oyen, o todos oímos, más bien dicho, todos oímos la voz de Dios. Hay un secreto para esto, que ni siquiera es secreto, todo el mundo lo conocemos, pero muchas veces no lo practicamos. ¿Cómo es que vas a llegar a escuchar la voz de Dios? Déjame decirte que el principio para escuchar la voz de Dios es la intimidad. Escuchar la voz de Dios está directamente relacionado con la intimidad que tú tengas con Él. Ahí está el secreto. ¿Qué tanto tiempo quieres intimar con Él? Es el punto en el cual tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Y te hemos dicho que no solamente ir a esa intimidad tiene que ver con encerrarte en tu cuarto, como dice la palabra, cerrada la puerta, ahí buscas, ¿no? Porque te hemos dicho que la conexión no se pierde, de eso hablamos también hace unos domingos, que no se pierde porque el Padre y el Hijo han venido a ser morada en ti de manera permanente y que el Espíritu Santo habita en ti porque tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que ahí están todo el tiempo. Entonces, en cualquier lugar donde tú estés, puedes intimar con ellos.
puedes tener esa relación con ellos, puedes escucharlos, puedes consultarles en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir? Que tal vez tú estás por tomar una decisión importante y tal vez no puedes decirle a la persona con la que estás, ¿sabes qué? Dame chance, tengo que ir a hacer una consulta y regreso, ¿no? Tal vez no puedas hacer eso. Tal vez estás cerrando un negocio, tal vez estás por tomar, como te digo, una decisión importante para tu vida. En ese momento, internamente puedes estar en comunión con Dios, preguntarle y recibir su dirección y su respuesta. Entonces, no necesariamente tienes que estar apartado y alejado y entonces sí puedes decir, híjoles, es que realmente no tengo todo el tiempo que yo quisiera para intimar con él. Puedes ir en el coche, puedes ir en la combi, puedes ir donde tú te muevas en esa comunión con él, escuchando su voz. Ahora, como ejemplo práctico de esto, te quiero decir, siempre te hemos comentado que procuramos compartir cosas que nosotros vivimos o que nosotros experimentamos, de tal manera que te compartimos desde una plataforma práctica, es decir, cosas que nosotros realmente estamos viviendo y que queremos como acercar a ti de tal manera que tú vivas lo mismo, porque no es exclusivo de ciertas personas, es algo que todo creyente debe vivir. Y como ejemplo práctico, te puedo citar que la dirección para cada celebración de los días domingo, estamos dependiendo 100% de la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros buscamos durante la semana esa dirección y le decimos, a ver, Espíritu Santo, revélanos el corazón del Padre, qué es lo que Él quiere hacer en la siguiente celebración. Y entonces nos da el tema, nos da la dirección práctica de cómo deben llevarse las cosas. Aun cuando ya tenemos, digamos, todos los elementos que tienen que conformar la celebración, pedimos el discernimiento del Espíritu Santo para saber si todo lo que hemos recibido tiene que estar presente dentro de la celebración, si hay palabras que solo nos aplican a nosotros, si hay cosas que nosotros debemos aplicar y vivir fuera de ese ámbito, si hay cosas que tienen que ser a nivel ministración, si hay cosas que tal vez alguno de los que recibimos esa dirección no necesariamente escuchamos claramente la voz de Dios, sino que pudo haberse mezclado de alguna manera, eh, pues nuestras buenas intenciones o algo que de nosotros mismos hayamos querido expresar. Con esto te estoy diciendo que realmente buscamos escuchar claramente la voz de Dios. Y hemos podido ver cómo el Señor está transformando las cosas de tal manera que quiere llevarnos a ese punto de tener un avivamiento de manera permanente del mover del Espíritu Santo dentro de la congregación. Que esa es la realidad que la iglesia siempre tuvo que haber vivido. Y cuando te digo la iglesia, no me refiero a nuestra congregación solamente, sino a la realidad que todas las iglesias deberían vivir. ¿Por qué? Porque todos fuimos llamados a ello, a vivir la esfera de lo sobrenatural, haciéndola palpable en la esfera natural. Entonces, nosotros vivimos este principio práctico. Sí cuesta, evidentemente cuesta, porque pues necesitamos ir afinando, por así decirlo, el oído, estar en comunión con él, dedicarle tiempo, buscar su presencia, buscar conocer sus planes y sus propósitos. Pero si tú puedes ver, por ejemplo, en la palabra de Dios, cuando Abraham está en esa relación íntima con Dios, cuando Dios va a hacer algo, dice, ¿cómo voy a ocultarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Eso habla de una intimidad y habla de que Dios no se va a reservar absolutamente nada con aquellos que estén en esa intimidad con Él, con aquellos que deseen escuchar su voz, con aquellos que deseen poner en práctica los principios que Él quiere enseñar. Entonces, si tú quieres realmente vivir al amparo de su voluntad, en donde su resguardo está
palpable y presente con todo lo que pueda venir a tu vida, debes estar en esa intimidad con Él. Esa es la clave más importante de todo esto, de tal manera que realmente el Espíritu Santo te pueda llevar al lugar correcto, en el tiempo correcto, para cumplir tu propósito de acuerdo a la identidad que tú tienes en Cristo. Entonces, con esto cerramos básicamente la serie que estuvimos tratando de identidad desconocida. Desafortunadamente no tengo grabadas todo lo que conformó esta serie como que para que tú puedas volverlo a escuchar. Creo que tenemos la 1 y bueno, la de hoy también la grabé, pero las otras no las tenemos grabadas. Yo espero que hayas podido tomar notas. Si no, pues con toda confianza escríbeme un WhatsApp y puedo ver qué puedo mandarte de algún principio práctico de lo que hemos estado viendo. Yo espero que esto te sirva y sobre todo te anime a realmente buscar esa intimidad para que tú puedas estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, cumpliendo tu propósito y dejándote guiar en todo cuanto venga a tu vida por el Espíritu Santo.